¿Ya lo tienen? Ya. Bueno, vamos a esperar a los demás. Efesios capítulo 6, versículo 10. Amén. Nosotros somos el pueblo del libro, así nos conocen los musulmanes, el pueblo del libro, porque siempre cargamos un libro, y ese libro es la Biblia. Vengas a su punto con su Biblia. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice la palabra de Dios así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzando los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Oramos. Padre, venimos ante ti, Señor, con una necesidad, porque ciertamente no solamente de pan y del hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Háblanos en esta tarde, que tu Espíritu Santo nos dé una palabra que venga a edificarnos, que venga a levantarnos, a consolarnos, una palabra que venga a desafiarnos, Señor, a exhortar nuestra vida. Habla a cada corazón que está aquí, y seas tú, tu Espíritu Santo, Señor, trayendo paz a su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Sea tan amable de sentarse, hermanos. Continuamos con la serie La armadura de Dios. ¿Cuántos se acuerdan que empezamos el domingo pasado predicando sobre la armadura de Dios? Y el domingo pasado solamente dimos la introducción, porque si no entiendes la introducción, no vas a entender el sermón. Si usted no estuvo el domingo pasado, puede buscar en la página Iglesia Revivo, así en Facebook, y ahí está el video. Así que continuamos con la serie, y hoy hablaremos del cinturón de la verdad. La primera pieza de la armadura, el cinturón de la verdad. Después de escuchar en el sermón pasado toda la introducción, una pequeña introducción práctica de lo que Pablo escribe en Efesios, en el versículo 10, Pablo comienza diciendo: por lo demás, ¿verdad? Los primeros 3 capítulos de Efesios son de doctrina, son de enseñanza, son de revelación, y después pasa a lo práctico. Entonces, en el capítulo 6, versículo 10, Pablo dice: por lo demás, hermanos, vestíos, digan conmigo, vestíos. Vestíos de toda la armadura de Dios. Este verbo está en el original griego en pasivo, que significa déjate vestir, ¿no? Cuando dice vestíos, es déjate vestir. ¿Cuántos conocen, han visto lo que eran las armaduras de los caballeros en aquellos tiempos, de los soldados? ¿Sí las han visto? Sí. Eran verdaderas carcasas de metal. Ningún caballero podía vestirse solo, siempre ocupaba ayuda, por eso tenía escuderos. Necesitaba la ayuda para ceñirse la armadura. Y cuando dice aquí, déjate vestir, vestidos de toda la armadura, significa déjate vestir por Dios, porque Dios es el que da la armadura, ¿sí? Ante con tu hermano que tienes a la par y dile: déjate vestir por Dios. Déjate calzar la armadura por Dios. Ahora, ¿cuál es la perspectiva, cuál es la idea, la cosmovisión que Pablo tiene sobre la armadura que el cristiano usa? Síganme con su vista, ahí en el versículo 12. Y aquí viene la explicación del por qué necesitamos todos una armadura. Dice en el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13: por tanto, tomad ¿qué?
Toda la armadura de Dios. Dijo toma toda la armadura, no dijo toma una parte de la armadura, sino que tenemos que tomar toda la armadura para que pueda resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, el apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 6 elementos que habla de la armadura, ¿no? Ceñidos vuestros lomos con la verdad es el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el apresto o el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Ya se imaginó su armadura? Esta es la armadura. Una lectura simple a estas líneas que escribe Pablo nos da a entender varias cosas. Número 1, que estamos en medio de una batalla. Número 2, todo creyente ha sido llamado a la batalla. Y 3, luchamos contra enemigos que no podemos ver, enemigos y fuerzas espirituales que no podemos tocar, que no podemos burlar. Necesitamos protección, necesitamos fuerza, necesitamos sabiduría. Y cuando ganemos, porque vamos a ganar, diremos: fue gracias a ti, Señor, por tu ayuda, por tu poder, porque salimos adelante, venciste al enemigo, lo derrotaste, tú eres nuestro Señor. Por eso Pablo enseña en los primeros 3 capítulos todo lo que tenemos en Cristo. Enseña quiénes somos en Cristo, lo que hay en Cristo, nuestra esperanza. Y no solamente nos enseña, sino pide en oración a Dios que abra el entendimiento, ¿sí? Que abra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos, para que comprendamos y entendamos. Así que debemos de calzarnos la armadura, ceñirnos la armadura, y podemos tomar todo lo que es nuestro en Cristo. Porque puedes tomar todo lo que es tuyo en Cristo, lo que menciona el capítulo 1, las bendiciones de Cristo, y aún así con todas esas bendiciones, con la presencia del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, no podemos sostener una batalla con nuestras propias fuerzas si no te pones la armadura. Por más que sepas Biblia, por más que prediques bonito, por más que sirvas con excelencia, por más que cantes, si no tienes la armadura, vas a caer derrotado. De hecho, 1 Corintios 10:12 nos recuerda el apóstol Pablo predicando en la iglesia de los Corintios, en capítulo 10, versículo 12 de su primera carta, dice: quien crea que está firme, mire que no caiga. Así que debemos de tener siempre presente, hermanos, eso. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. ¿Recuerda que dijo así? Sí. Y yo las conozco, y yo les doy vida eterna, y nadie las arrebatará de mi mano. Así dice. Y luego el versículo 29 dice: mi Padre me las dio, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Arrebatar en griego es la palabra harpazo. Es el verbo futuro indicativo de la tercera persona del singular. ¿Qué dijo? Pero significa tomar algo a la fuerza. Eso se llama arrebatar. Ese es el griego harpazo. ¿Estamos aquí? Entiende, amado, que tú y yo estamos en la mano de Dios, protegidos, guardados. Nadie nos puede tocar, estamos allí. Pero hay creyentes que insisten en salirse de la mano de Dios. Insisten en caminar por caminos que no son de Dios. Insisten por escuchar doctrinas y espíritus que no son de Dios. ¿Están aquí? No es que alguien los arrebató de la mano del Señor. Ellos se salieron. ¿Cuántos me están entendiendo? Aunque en el mundo en que vivimos es un mundo de caos, es un mundo de dolor, es un mundo caído, hay situaciones duras. El diablo está agazapado en el camino como una serpiente en las sombras, esperando que pasemos para tirar su ataque mortal. Claro, aún desde este mundo, Dios nos guarda en el hueco precioso de su mano. Amén. A los que estamos en sus manos, Dios nos guarda. Amén.
Pero entonces, repito, no podemos ser arrebatados de la mano del Señor en este mundo por nada, de ninguna manera. Pero hay personas que juegan con eso y se salen de la mano divina. Vienen a la iglesia, se van, andan viviendo, regresan, andan así. Y luego cuando ven las situaciones y les pasa, se preguntan, ¿por qué? Si estoy en la mano de Dios. No, tú te saliste de la protección de Dios. Satanás no puede vencer a Dios. Eso es una verdad, es imposible. El enemigo está vencido, está derrotado. Está derrotado, pero podemos caer en pecado. Y quedamos sumidos en la derrota, en la vergüenza, en el fracaso, en el dolor. Y por vivir en pecado perdemos el gozo, perdemos la alegría, perdemos el fruto, perdemos la esperanza, las ganas de vivir, hasta la fe. El pecado, amado, no es un accidente. El pecado es con intención, pecó, fue su decisión. No existe la frase de cayó en pecado. No es como las caricaturas que veíamos del Bugs Bunny, ¿no? Del coyote y el correcaminos. Y que van correcaminos caminando, de repente aparece agujeros, marca, ¿se acuerdan? Y caía el pobre correcaminos, no, ay, cayó en pecado, pobrecito. No, el pecado es una decisión consciente. El adúltero amaneció en su cama pensando muchas veces en la cama de otra. ¿No? No es que, cayó en adulterio, sí, iba caminando y cayó. No, fue una decisión que tomó. Es consciente. Son muy raros los pecados por ignorancia, pero los hay. Yo no sabía que eso era pecado, pero la mayoría de los pecados se cometen deliberadamente. Pero como les dije, Satanás no puede vencer a Dios, pero el pecado sí nos puede dejar inútiles en el ejército de Dios. No perdemos la guerra, pero sí perdemos batallas. Nos duele, nos da una paliza. Y luego vivimos en la tristeza de la derrota. Y Satanás viene y se burla del cristiano. Y hay cristianos que viven de victoria en victoria, de gloria en gloria, pero hay otros que viven de derrota en derrota. Aquí no, pero puede que en otras iglesias. Entonces, amados, la cosa está crítica. ¿Cuántos me están extendiendo? O sea, Dios te diseñó a ti para ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero si te sueltas de la mano de Dios, vivirás en derrota. Por eso se nos dice en el versículo 11, por tanto, vestíos de toda la armadura de Dios para que puedan resistir a las trampas, a los ataques, a las acechanzas del enemigo. Un guerrero sin armadura, por más que sea bueno, el mejor guerrero, perderá, morirá, lo acabará. ¿Queremos victoria? ¿Queremos bendición? ¿Queremos gozo? ¿Queremos libertad? Hasta parece canto. Vístete la armadura. Déjate vestir por el Señor la armadura. El Señor nos dice que solo así vamos a tener victoria. Vamos a profundizar un poco más en el versículo 12 para que entendamos de qué estamos hablando. ¿Okay? Voy a dar una introducción chiquitita, no media hora nada más. Ahí se nos recalca que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra gobernadores, los poderes, las fuerzas mundiales de oscuridad espiritual de maldad en lugares celestiales. Amados, ¿sí están captando que es una batalla espiritual? Amén. Pero aunque sea espiritual, afecta tu vida terrenal. Todas estas expresiones nos señalan que hay una jerarquía. Siempre han existido jerarquías. En la familia hay jerarquías, en el ejército hay jerarquías, hasta el crimen organizado tiene jerarquías. No le han hecho la llamada extorsionadora de, ahora el comandante fulano de tal. Lo reprendo, pastor. Usted dígale, aquí te habla el comandante de Cristo. Amén. Y así. Entonces, existe una jerarquía. Los ángeles tienen una jerarquía, en la iglesia hay jerarquías. Todos somos obedecidos o obedecemos a alguien, ¿sí? Amén. Lo mismo pasa en el reino espiritual. La forma que Dios creó a los ángeles no fue como si hiciera todos idénticos. Los ángeles no son todos idénticos, no son todos iguales.
Dice la palabra que no es que haya un molde, ni que de ahí salen todos. Hay diferentes tipos de ángeles. Están los querubines, los serafines. Hay ángeles, hay arcángeles, que son aquellos que están encima de los ángeles, por así decirlo. ¿Cuántos recuerdan al arcángel Miguel? ¿Recuerdan al ángel Gabriel? Y aún al Lucifer. Dice la Biblia que Lucifer también fue un querubín ungido, ángel de luz. Aquí existe una estructura, una jerarquía. En el mundo espiritual hay jerarquías entonces. Cuando Satanás cayó y se llevó consigo la tercera parte de los ángeles, según Apocalipsis capítulo 12, esa tercera parte de ángeles se cayó. Pues, venían a lo mejor ángeles, arcángeles, serafines. Usted no sabe qué tantas cosas venían allí. Por eso es que entonces, cuando Pablo nos dice en el versículo 12 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Principados, potestades, ¿qué más? Gobernadores, Gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales. huestes espirituales en lugares de amor. Entonces, habla de una jerarquía. Eso significa entonces, hermanos, que esa condición caída de los ángeles sí la tienen, pero siguen manteniendo su jerarquía. ¿Sí? Hay una jerarquía también en el infierno. Y el ángel caído que gobierna el infierno es Satanás. Él es el ángel caído como todos los demás que cayeron con él. Es un demonio como todos los demás. Es el príncipe de los demonios. Solo que no fue creado como todos los demás ángeles. Él fue creado de una manera diferente. La Biblia dice que había música cuando él fue creado, que fue vestido de toda piedra preciosa, ¿se acuerdan? Entonces Satanás, ese ángel, fue creado de una manera especial, diferente. Y él opera, ¿verdad? Siendo el jefe de todas esas jerarquías espirituales, y es como él consigue las cosas en este planeta. Él pone ángeles aquí, ángeles allá, hay ángeles de las naciones, ¿no? Poderosos, principados. ¿Se acuerdan cuando estaba orando Daniel? Que vino el ángel Gabriel y le dijo: Daniel, desde el primer día que tú te pusiste a orar, Dios mandó la respuesta. Pero cuando yo venía directo con la respuesta, se me atravesó el príncipe de Persia, de Grecia. Y por más que me eché el forcejeo, no podía pasar hasta que vino el arcángel Miguel, el príncipe de tu pueblo. Entonces estamos hablando de potestades, ¿no? Esas naciones que tienen ciertos potestades. Por esas ciertas naciones están siempre obrando contra Dios y contra el pueblo de Dios. ¿Se han dado cuenta? Entonces, hay una jerarquía y una manipulación demoníaca sobre esas naciones. La oscuridad, iglesia, representa el carácter de estos dominios. Colosenses 1:13 dice que hemos sido librados del dominio de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Entonces, en la Biblia encontramos que la oscuridad es usada como una metáfora de la maldad. Por eso dice allí en el versículo 12, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Así termina el versículo 12, ¿no? Entonces, las regiones celestes se refieren a la dimensión espiritual, por encima y más allá de nosotros, fuera de las dimensiones de este planeta. Pero ojo, el mundo espiritual toca, trastoca y afecta el mundo material. Por lo tanto, debemos de ser conscientes de que nos enfrentamos a un sistema espiritual muy poderoso, ¿no? Dirigido por el más poderoso de todos los ángeles caídos, que es Lucifer. Y un día, Lucifer estaba en el cielo y se creyó que era tan poderoso como Dios. Y se rebeló contra Dios. ¿Usted cree que no se va a rebelar contra usted? ¿Usted cree que no va a venir con todo lo que tiene contra usted? Pero nadie le puede ganar a nuestro Dios. No debemos pensar entonces, hermanos, que podemos resistir al diablo así como si nada, y que el diablo es un perro chimuelo. Gracias. No debe de pensar así.
Porque dice la Biblia, ¿no? El apóstol Judas, que cuando Miguel estaba peleando con Satanás por una situación, no se atrevió a proferir juicio contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y nosotros tenemos muchos cristianos y muchos pastores y mucha gente que piensa que puede hacer y deshacer con el diablo, hermanos. El diablo tiene poder, pero mayor es el que está con nosotros, que ha vencido. Entonces enfrentamos estos poderes de las tinieblas que se aprovechan de la cultura mundial anti Dios en el mundo. La sociedad cada día va empeorando. Satanás es tan listo, tan inteligente, que la Biblia dice las acechanzas del enemigo y sus maquinaciones, como leemos el versículo 11. Él prepara acechanzas para engañarnos o para intentar hacerlo. Así que nosotros estamos en una batalla, en una guerra, y es inconcebible pensar que los hermanos, que la iglesia, que ya entendió y que sabe que está en una guerra, viva como si no estuviera en guerra, viva como si nada. ¿Está escuchando? ¿Por qué habrá iglesias así? ¿Por qué habrá cristianos así? Porque no creen lo que dice la palabra. Porque hay cierta apatía en la iglesia, hay cierta superficialidad, hay cierto desinterés en las cosas del reino. Han quitado la vista de las cosas de arriba y las han puesto en el materialismo. No me alcanza para comer, tengo que comprar, en la renta. Dice, busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amados, esto es algo serio y debe abordarse con mucha seriedad. Por eso muchos cristianos están perdiendo batallas, muchas iglesias están perdiendo batallas. ¿No se ha dado cuenta que la iglesia ha perdido poder? ¿No se ha dado cuenta que hacen campañas de milagros y vienen las personas enfermas y así enfermas se van? Es más, hay iglesias que hasta tienen su propio paralítico. ¿No se supone que somos la iglesia del Rey, del Todopoderoso, del que sana, libera, resucita? Él es el mismo. La iglesia ha perdido poder. Muchos están viviendo en derrota, muchos están perdiendo batallas. Cristo ganó la guerra, pero muchos cristianos pierden batallas. Sufren derrotas, derrotan su vida espiritual, derrotan su vida matrimonial, derrotan su vida financiera, derrotan su vida familiar, derrotan su vida laboral, derrotan su vida emocional, derrotan su vida espiritual. Una derrota. El versículo 13 nos introduce en lo que veremos sobre la armadura. Tenemos que ponernos toda la armadura de Dios y cada parte vale y sirve para algo. Si te falta una, estás perdido. Imagínate ponerte toda la armadura, el casco, el cinto, pero no te llevas la espada. O si te llevas la espada, pero no te llevas el escudo. O te llevas el escudo y la espada, pero no te llevas el casco. ¿Te imaginas? ¿Cuántos me están entendiendo? Si te falta una, estás perdido. Debes tomar toda la armadura. Ningún guerrero va a la batalla con arco y flecha nada más. Tiene que ponerse su armadura. Pongámonos la armadura de Dios. Como el soldado que se levanta cada mañana para ir a la batalla, tú también levántate cada mañana, vístete con la armadura de Dios, porque es la única manera en que puedes resistir cuando llegue el día malo. Algunos interpretan el día malo como este mundo, como el sistema de cosas. Bueno, debemos de ser capaces como iglesia de resistir el día malo en este peregrinaje a la patria celestial y mantenernos firmes contra toda acechanza y ataque del diablo. La única manera de que lo podemos hacer es dejándonos vestir por la armadura del Señor. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Primera de Pedro 5:9 dice: resistid firmes en la fe. Primera de Corintios 16:13-17 se nos recuerda que debemos mantenernos alertas, firmes en la fe, así como ser valientes y fuertes en todo lo que hacemos. Pero fuertes en Él, no en nosotros.
fuertes en el Señor, porque de Él dependemos. Pedro nos advierte muchas veces sobre estar firmes. Y Pedro es un excelente ejemplo de cómo se debe resistir, ¿no? Porque Pedro perdió muchas batallas. O sea, Pedro sí le dio unas buenas tumbas. Por ejemplo, en una sola noche, en 40 minutos, negó al maestro 3 veces. ¿Cuántos lo han negado? Perdió esa batalla, pero ganó la guerra. Está delante del Señor. Amados, yo prefiero perder una batalla en una causa que un día ganará, a ganar muchas batallas en una causa que un día ganará. ¿Recuerda? Entonces, el apóstol Pablo, Pedro, con frecuencia, manténse firme, pase lo que pase, venga lo que venga, mantente firme, resistir, ¿no? Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14 dice Pedro: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Significa que ahora que saben, no actúen como que no saben. Capítulo 2, versículo 1 dice Pedro también: desechando toda maldad, todo engaño, toda hipocresía y toda envidia, y referir tus mandamientos. Incluso la segunda epístola de Pedro, advirtiéndonos que como cristianos seamos serios. Segunda de Pedro 3:17 dice: así que vosotros, oh amados, sabiendo lo de antemano, ahora que ya saben, guardaos, no sea que arrastrados por la armoniosos inicuos caigáis de vuestra firmeza. Y nos vuelve a hablar de estar firmes. Significa que, ¿por qué sigues consejos que te dañan? ¿Por qué escuchas voces de los que no te aman? ¿Por qué empiezas a aprender de personas que no te enseñan nada? Vas en la dirección equivocada. Aprende de la palabra de Dios. La recompensa eterna, hermano, la ganan quienes se mantienen firmes y resisten. Porque el que persevera hasta el fin, ¿qué dice la Biblia? Será salvo. El verdadero testimonio de ser cristiano lo manifiestan quienes se mantienen firmes y resisten. Amén. Entonces, la armadura servía para la defensa. Por supuesto que no vas a estar tú con la armadura recibiendo golpes sin dar golpes, ¿no? También tienes que golpear en la guerra espiritual. No vaya a querer agarrar a la esposa o al esposo porque dijo el pastor que hay que golpear. No, es la guerra espiritual, ¿no? La armadura era para la defensa. Pero aquí viene lo mejor, escuche bien. Pablo menciona que debemos estar a la defensiva. Sin embargo, tiene un lado también ofensivo de ataque. La razón por la que debemos estar a la defensiva es porque en la vida cristiana siempre estamos atacando a este reino de las tinieblas. El infierno nos ataca y nosotros atacamos el infierno. Es así. No estamos pasivos. No estamos esperando que nos ataquen y nos defendemos. No, nosotros estamos impactando al mundo con el evangelio. ¿A qué me refiero? Bueno, que si atacas al reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas también va a armar un contraataque. Siempre ha sido así. No estoy diciendo que Satanás va a lograr, no lo logra, porque la Biblia dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra su iglesia. Atacas al infierno, el infierno te va a contraatacar. Pero a tu lado y dentro de ti está el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que nunca conoció derrota, jamás la conocerá. Pero estate preparado, amados, esté preparado. Y cuanto más efectiva sea tu ofensiva, más necesaria será tu defensiva. Hay cristianos cuya armadura está oxidada porque nunca la han usado. Parecen el nombre de hojalata del mago de Oz. Entonces, ¿han leído el libro? ¿Tú has leído el libro? ¿Cuántos han visto la película, pues? Ya ni se mueve porque la armadura se pegó por falta de uso.
Y hay cristianos que así tienen la armadura toda oxidada, toda pegada. La espada ya no tiene filo, está toda mellada, ya no corta nada. El casco está abandonado, agrietado, tirado por allá, botado. El escudo está todo dañado. O engrasas tu armadura, o Dios te cambia la armadura. Pero hoy tienes que salir diferente que como entraste. O cambias la armadura, o engrasas la armadura, o Dios te cambia la armadura. Pero no vas a salir como entraste el día de hoy. No tienes que vivir ajeno a esta realidad. Estás en una lucha, estás en una batalla, entiéndelo. Pablo comprendió que estaba invadiendo el territorio enemigo, porque el ministerio de Pablo siempre fue tras la línea enemiga. Siempre más allá, lo que enfurecía al enemigo, y eso aumentó la opresión del enemigo contra Pablo. Porque en 1 Tesalonicenses 2:18, Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: muchas veces he querido ir a verlos, pero el diablo me estorbó. Satanás nos estorbó. Porque al apóstol Pablo le importaban las almas, le importaba predicar el evangelio, quería liberar a los cautivos. Pero en 2 Corintios 10 describe el cómo asaltar fortalezas, brincar muros, rescatar prisioneros, destrozando fortalezas, que él describe las fortalezas como ideologías, religiones falsas. Cualquier idea que se levante en contra del conocimiento de Dios, esa es una fortaleza. ¿Cuántos se acuerdan de los famosísimos dérivos? Ellos piensan que Dios no los hizo. Ellos se sienten con cierto afecto, cierta situación. No somos hechura suya, creados a la imagen de Dios. Somos hombres y mujeres, nada más. Entonces, cualquier idea impía, cualquier idea falsa, cualquier idea religiosa, satánica o no, es una fortaleza que debemos de derribar y destruir, ¿no? Sí, amén. Ok, después de esta introducción chiquitita, ¿no? Todavía ni empiezo el sermón. Hay unos que dicen: ¿en serio, pastor? Sí, agárrate. Desde esta corta introducción, vamos a ver el primer elemento de la armadura, que hoy nos toca el primer elemento de la armadura, ¿no? Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con La verdad. Otra vez. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con La verdad. la otra parte del mismo. No, les comió la lengua ratón. A ver, los que no nos dijeron. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con. Ya cambia, pero siguieron algunos rebeldes. Ok. Ahora la pregunta es: ¿por qué escribió? ¿Por qué empezó así? ¿Por qué dice ceñidos con la verdad? ¿Cuál es el miedo que tiene Pablo? Y te voy a decir cuál era el miedo que Pablo tenía, porque él mismo lo escribió en 1 Corintios 9:27. Pablo dijo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿cómo? Eliminado. Quiero aclararles esto, hermanos. Pablo no está hablando de la autoflagelación, como la iglesia tradicional. Es que yo estoy golpeando mi cuerpo. No, no está hablando de la autoflagelación. Eso no dice ahí. Cuerpo en esa escritura significa carne. Significa yo mantengo mi carne bajo control para no pecar contra Dios. No que golpear tu cuerpo. Usa el lenguaje figurado, no es literal. Y lo pongo en servidumbre, dice. Yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, o sea, lo sujeto mi carne para que pueda avanzar. Pero ese era el pánico de Pablo. Pablo temía que aunque él predicaba a otros, alcanzaba a otros, salvaba a otros, él mismo podía ser descalificado. La palabra aquí es adókimos en griego, descalificado para la salvación. Pablo decía: yo predico a tanto se convierte, no vaya a ser que yo me quede, que yo sea descalificado.
por el celo de algún pecado que yo cometa. Así que Pablo dice, iglesia, manténgase firme, ceñidos nuestros lomos con la verdad. Y aquí viene la pregunta clave. ¿Por qué? Porque la verdad es la primera arma contra Satanás. Porque Pablo menciona que es un arma para enfrentar a Satanás. Satanás es mentiroso desde el principio. Todo el sistema de este mundo en que vivimos es un sistema de mentiras. Todo lo que sale de la boca de Satanás es mentiras. El maestro reveló en Juan capítulo 8, versículo 44, le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y él ha sido homicida y mentiroso desde el principio. Y todo lo que sale de su boca es mentira. Entonces decimos que Satanás es un mentiroso porque Cristo nos dijo que Satanás es un mentiroso. Así que la primera línea de defensa entonces contra la mentira es la verdad. Vamos a profundizar pues en esto. Pablo está muy familiarizado con un soldado romano. El mundo en que vivió el apóstol Pablo era un mundo dominado culturalmente por Grecia y militarmente por Roma. Por eso los romanos estaban por todas partes en Israel y por todas partes en Tarso, que es la ciudad donde nació Pablo. El imperio romano dominaba todo el mundo de esa época. Cada vez que Pablo viajaba, cada vez que Pablo salía, veía soldados por todos lados, todo el tiempo. Y podía ver cómo estaban vestidos. Entonces, la armadura que menciona Pablo aquí en Efesios 6 es una armadura romana. Cuando lleguemos al casco, les voy a mencionar algo curioso del casco romano. Bueno, te lo voy a decir ahorita de una vez. Escuchen. La armadura romana era tan única, pero tan única y tan única, que su casco era único. Todos los cascos de los godos, de los visigodos, de los ostrogodos, de los medos, de los persas, de los asirios, de los babilonios, todos los cascos eran completamente cerrados. Pero el casco romano era el único que tenía una abertura para el oído. ¿Escuchamos? Sí, amén. ¿Por qué? Pues para escuchar a su general, cuando el general decían avancen, retrocedan, cierren, ataquen. Tenemos que escuchar a nuestro general, que es Jesucristo. Amén. Cuando lleguemos allá vamos a platicar más del casco, el Diego, ¿está bien? Pero quédese con ese detalle, por favor. Entonces Pablo veía soldados romanos por todas partes y observaba cómo iban vestidos, y lo primero que notaba sobre un soldado romano cuando se preparaba para la batalla era el cinturón, y lo colocaba de manera como una faja en esta región, y estaba tan ceñido que lo apretaban. ¿Cuántos recuerdan que los soldados romanos tenían como un cinturón y le colgaban unas hebritas? Bueno, ese es el cinto de la verdad, o en este caso el cinturón, el cincho, ¿verdad? Lo apretaba. El cinturón tenía muchas utilidades, hermanos. La primera era que tú fueras soldado romano, te impedía que pudieras tropezar con tu bata, con tu vestido. Imagínate la vergüenza. El soldado romano y tu propia bata te caes. Mira nomás como nuestros policías, sin ofender. Pero hay videos en el internet que arranca la patrulla y sale volando el poder policía. ¿Qué pasó? Bien, qué vergüenza. Está el soldado peleando, el enemigo viene, agarra tu túnica desde abajo, te cubre con ella, se acabó y te mata. Entonces lo que hacía el cinto era que podía agarrar tu túnica y ceñirla para que no te estorbara, para que te dejaran correr, para que te dejara estar en movimiento. Puedes agacharte, levantarte. Tus piernas estaban libres para caminar, para correr, para saltar, para pelear. Esa era la idea. No tropezar y poder pelear. Ese es el cinto de la verdad. ¿Estás escuchando? Entonces la túnica era muy sencilla, tenía 3 agujeros nada más, de la cabeza, de los brazos y de las piernas. 3 agujeros, así. No tenía forma, se la ponían y llegaba hasta las rodillas, a veces más abajo de las rodillas. Por eso era necesario subirla y poder amarrarla. Para eso era el cinto, para eso era el cincho, para no tropezar
y para que no te estorbara en la batalla. ¿Dónde metían la túnica? El borde de la túnica, pues en el cinturón, se la fajaba y te ibas a la batalla. Te ajustabas la túnica, te ajustabas el cinturón y te ibas a la batalla. Y los romanos tenían un nombre para ese cinto y le llamaban cingulus. De ahí viene la palabra cinturón. Cingulus, palabra romana. Por eso el cingulus. El soldado romano tenía ropa interior, así que levantaba el borde de la túnica, metía en la faja o cinto, lo ajustaba lo más fuerte que podía y entonces salía a la batalla. Hay personas que usan fajas porque cargan peso, trabajan en el mercado y la faja los mantiene derechos, les evita que les salga una hernia, ¿no? Evita que te quiebres. Entonces, vas al combate cuerpo a cuerpo y pues en la batalla a veces tienes que cargar al enemigo, brincar, tú salirte y estabas bajando. Bueno, hoy en día ya no se hace eso, ¿no? Hoy en día avientas drones, avientas y eso y ya no es cuerpo a cuerpo, pero nosotros de la vieja guardia, pues sí, sabíamos que la batalla era cuerpo a cuerpo. O sea, ya no somos así, ya estamos casi obsoletos. Es más, la Fuerza Aérea Mexicana ya está invirtiendo más en drones que en la misma Fuerza Aérea. No estoy criticando, estoy hablando de la realidad. Pero hace casi 2000 años la batalla era cuerpo a cuerpo. Era muy cruento, era muy real. Y si tú vas a la batalla y no quieres que tu bata con el viento se te atore o alguien te la agarre, ya sabes, te corta la cabeza, tenías que usar el cinto de la verdad o el cinto. Así que si no te ponías el cinto, te podías atorar en los arbustos, te podías atorar en una piedra, alguien te la podía pisar y entonces estabas frito, ¿no? Te morías. El soldado necesita correr rápido, necesita saltar rápido, necesita moverse con destreza. Tenía que atar todo lo que estuviera suelto. Esa es la función del cinto. Y por eso es la preparación de la batalla. Ahora, cada soldado, hermanos, solamente se fajaba el cinto cuando iba a la batalla. Y entonces la gente decía, ¿cómo van a la batalla? No andaban con el cinto fajado por todos lados. Solamente se la ponían cuando estaban preparándose para la batalla. ¿Por qué? Porque el cinto tenía un propósito. El cinto también se colocaban las armas. Se colocaba la espada, se colocaba el cuchillo, se colocaba el arco, la flecha y el famoso gladio, ¿verdad? Es una espada chiquita, filosa. De ahí viene la palabra gladiador. Entonces, también el cinto tenía ciertas marcas escritas que indicaban cuántas batallas habías peleado. Si revisáramos tu cinto hoy, ¿cuántas batallas has peleado y en cuántas has ganado? Porque si he peleado 20, pasó por las 20, me han dado una tropa. No. Sino que el cinto era un recordatorio de las batallas que habías librado y las que habías ganado. También había un lugar para poner las condecoraciones por tu heroísmo. O sea que el cinto era tu currículum vitae de la antigüedad, donde venían tus logros, tus hazañas, tus alcances. De hecho, cuando se presentaba un soldado con un general, lo que hacía era entregarle el cinto. Y el general veía el cinto y veía las batallas y veía las condecoraciones y todo, y entonces se lo entregaba y ya, entablaban una conversación. El cinto era el emblema de la batalla o de las batallas. Entonces, al ponerte la faja, el mensaje era claro: voy a pelear, voy a la guerra. Estaba con eso y en las ciudades no podía andar con el cinto, como les dije, solamente cuando iba a la batalla. Pero el diario, el cinto también se utilizaba como un diario. Escribían en él, lo marcaban. El cinturón que Cristo te ha dado a ti y a mí para entrar en la batalla y salir vivo es la verdad, es su verdad. Claro, ganar la batalla
Es una combinación adecuada de cosas, de preparación. Pero escuchen, nunca ganarás la batalla a menos que te pares en la verdad. A menos que te ciñas en la verdad. Lo primero que el Señor te dice es verdad, la verdad. Se necesita preparación. El que no se prepara para ganar, ya está preparándose para perder. ¿Cuántos se acuerdan de los Juegos Olímpicos donde estaban los relevos de 4x4? Y no me acuerdo de dónde era el equipo, si Lituania, no me acuerdo de qué país era el equipo. Y empezaron a correr, y el relevo le entregó, y el segundo relevo lo entregó, y el tercer relevo lo agarró y corrió. Y todos empezaron a rebasar, y aventó ¿cómo se llama? La estafeta la aventó en el pasto y se sentó. Pues todo el mundo corrió y dijo, oye, pues ¿qué te pasó? ¿Te lastimaste? No, no tenía ganas de correr, güey. ¿A qué vas? ¿A qué te enlistas? ¿Para qué firmas que tú vas? Vean si los cristianos que no van a la batalla están tirados ahí en el pasto con la estafeta. ¿No? ¿Tú también? En esta iglesia no. ¿Verdad que no? Entonces, necesitamos prepararnos con la verdad. De griego, aletheia. El nombre que le da Pablo a la verdad es aletheia. Necesitamos comprometernos, iglesia, con la verdad, no con el pastor, no con una religión, no con el hermano, con la verdad. No a medias, sino completamente con la verdad. De lo contrario, el cinturón en ti nunca se va a ajustar, siempre va a estar guango, siempre te va a estorbar, porque no te ciñes con la verdad. ¿Cuántos lo estamos entendiendo? Te va a hacer tropezar, te va a hacer caer, te van a matar. Tienes que comprometerte con la verdad. Eso dice Pablo. Síguete con la verdad. Comprométete con la verdad. Actúa en verdad. Pero es mucho más que solo contenido. Es mucho más que solo enseñanza. Porque por otra parte dice la Biblia que la armadura tiene la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y para nosotros la verdad es la palabra de Dios. Así que nos referimos tanto al hecho de que vamos a la guerra blandiendo la palabra de Dios, aletheia, pero también vamos a la guerra con un compromiso con la verdad. Y la verdad tiene nombre, y el nombre de la verdad es Jesucristo. Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Acuérdense, vamos por Él, luchamos por Él, vivimos por Él y ganaremos por Él. Porque Él está con nosotros. En otras palabras, iglesia, comprométete seriamente con la verdad. Habla verdad, di la verdad, confiesa la verdad. De lo contrario, ¿para qué te pones el cinturón si no vas a ir a la batalla? ¿Para qué te pones el cinturón si no te aprieta, no te ajusta? ¿Para qué usas una faja toda guanga? No funciona. ¿Sí? Necesitamos amar la verdad, vivir la verdad. Por eso luchamos por la verdad. Y la actitud es la clave. La actitud no cambia todo. Tenemos que ir con la actitud de pelear la batalla. No con la actitud de estos hermanos que se tiró en el pasto. ¿Por qué no corriste? Imagínate una carrera de 4 donde todos se comprometen, todos están corriendo. El cuarto está esperando la estafeta y ve por allá que se sienta. Dios santo. Necesitamos comprometernos, hermano. El enemigo nos ve, el infierno nos ve y sabe que hablamos. Y sabe cuando hablamos en serio. Porque tenemos el cinturón de la verdad. Y voltea y dice, este ya se puso el cinturón de la verdad. Aguas porque va a haber pleito. Este ni le queda el cinto, miren cómo está. Entonces, hermanos, nuestra arma contra la mentira es la verdad. Satanás no soporta la verdad. La primera arma contra él es la verdad. Solo la verdad y nada más que la verdad. Y aún así hemos calculado el costo, porque dice el Señor, nadie va a la guerra si primero no calcula el costo. Así dice el Señor. El verdadero cristiano ama la verdad y está dispuesto a pelear por ella, pero nunca ganará la batalla espiritual
si no se prepara también. O sea, debes estar seriamente comprometido con la verdad. El compromiso con la verdad es la clave, iglesia. ¿Qué tan comprometido estás con Cristo? ¿Qué tan comprometido estás con tu salvación? ¿Qué tan comprometido estás con la verdad? Si te conformas, a lo mejor te va a sonar muy duro lo que voy a decir, pero si tú te conformas a una vida mediocre, espiritualmente hablando, si tú te conformas con tu poco deseo de orar, con poco deseo de adorar, con tu indiferencia a aprender de la palabra, a hacer un servicio mal hecho, con tu escasa comprensión de las escrituras, si tú te conformas con los pecados consentidos en tu vida, serás un soldado agobiado, raquítico, mal preparado y al final terminarás derrotado. Ahí estamos predicando todo. El autor de Hebreos, en el capítulo 12, decía: despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vas a correr la carrera. Tienes que despojarte de las cargas que te estorban. Si hacemos una competencia de 100 metros planos de atletismo para correr, ¿cuántos van a ir con su traje de astronauta? Despójate de todo peso que te asedia, que no te ayuda, que te estorba. ¿Cuántos van a llevar su abrigo de piel? Vamos a correr las mujeres 100 metros con tacones. ¿Quién va a llevar tacones? Despójate de todo lo que te asedia, despójate de todo lo que te estorba. Sí, amén. Es absurdo pensar que lo haremos así. Primero te deshaces de lo que te estorba y luego corres. Eso es exactamente lo que el autor de Hebreos dice. Ese es el compromiso, que sea sincero, un compromiso sincero con la verdad. Necesitamos gente sincera. En el Antiguo Oriente, los que comerciaban platos, las de cerámica de China, y la transportaban, de repente los platos se quebraban, se agrietaban. Y lo que hacía el vendedor, pues era derretir cera, enfriarla y tapar esas grietas y pegarlas, los que se habían roto. Y el buen comprador agarraba los platos y los examinaba al sol y podía ver las rendijas y las grietas y no las compraba. Pero el mal comprador agarraba el plato y se los llevaba a su casa, pegados con cera. Y cuando le servían el caldo caliente, todo se desbarataba y se perdía el caldo. Necesitamos gente que no tenga cera. Hay muchos cristianos que se derrumban, que son derrotados. Son cristianos que han intentado tapar sus grietas con cera para que nadie las vea, para que nadie sepa que yo peco así, que yo cogeo de este lado. Pero cuando llega la batalla, cuando reciben el primer golpe, se rompen, se desmoronan, porque no son cristianos sinceros. Han intentado juntar sus pedazos ellos mismos para intentar seguir adelante y seguir el paso, pero tienen cera por todos lados. Y cuando viene la batalla, la lucha, el primer golpe los... Esa es la razón por la que hay tantos cristianos que no aguantan el calor de la batalla. Están agrietados. Y otra vez intentan tapar ellos mismos sus propias grietas, con religiones, con culturas, con todas las ideas, ideologías, menos con Cristo. Pablo es un ejemplo de ir a la batalla como soldado listo para resistir cualquier cosa. Le dijo a los corintios: mi conciencia está tranquila. Samuel, cuando entregó el ministerio, llamó a todo el pueblo de Israel y dijo: aquí estoy delante de Jehová, díganme si les he hecho algo mal. Gente sincera. Sé que con sinceridad piadosa e integridad espiritual he vivido, dijo Pablo, delante de ustedes. Significa, no hay engaño en mí, no hay cera, no tengo cera, así soy. Y es importante que entendamos nuestros errores, que no somos perfectos, que tenemos fallas.
Pero no vayas a una batalla con cera. No vayas maquillado. Esfuérzate por comprometerte con la verdad. Cíñete con la verdad del Evangelio. Voy a invitarte a que te pongas de pie en esta hora. Ese es el segundo sermón de nuestra serie. No entendí nada, pastor. Bueno, lo vas a ir entendiendo.